Bueno, vamos a enlazar con el presidente de Perú Cámaras, el ingeniero Carlos Durán, para poder conversar con él sobre la actual situación que estamos pasando en el Perú. Carlos, muchísimas gracias por atender nuestro llamado y preocupados por lo que está pasando en el Perú, porque se ha paralizado la economía y la gente en el Perú, muchos comen de lo que trabajan en el día. ¿Cuál es tu análisis? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Miguel. Un saludo especial a toda la audiencia. Gracias por la comunicación. En realidad este es un tema global, esta es una pandemia, y venimos a la fecha pues, un poco cerca de los 150.000 contagiados en el mundo, 21.000, y esto ya está tocando a 200 países. En el Perú, según las cifras del día de hoy, tenemos 480 contagiados y 9 lamentablemente pérdidas de vidas humanas. Esta situación global de la pandemia ha impactado fuertemente no solo a los sistemas de salud, sino evidentemente al sistema económico mundial. Bien, Miguel, muchas gracias. Bueno, como venía diciendo, este es un tema de salud mundial y que ha afectado grandemente a la economía mundial, a la economía global. Esta afectación hoy día debe tener paralizada prácticamente al 30% del PBI mundial, porque están en cuarentena y eso definitivamente genera pues un shock de oferta y por lo tanto va a afectar mucho a los países en vía de desarrollo, como es el caso de Perú. En el Perú, evidentemente, vamos a vernos afectados porque nuestras exportaciones primarias dependen mucho de commodities que hoy día están a la baja, como el caso del cobre, a precios muy bajos históricamente hablando. En términos, digamos, de reacción, creo que Perú ha tenido una positiva reacción muy rápida en términos de controlar la difusión de esta pandemia, el contagio. Ha sido uno de los países que ha tomado las medidas drásticas más rápidas, por lo menos en la región, inclusive comparado con otros países en el primer mundo. Entonces, esta reacción rápida creo que ha sido muy positiva y hay que destacarla. Ahora viene el efecto económico, que es el que veníamos comentando, y claro, ese efecto económico lo podemos ver en dos categorías grandes. Uno, a los hogares, a las personas que dependen, digamos, de su trabajo, y el otro podemos verlo a nivel de las empresas, que son las empresas que generan el empleo y que generan la posibilidad de seguir moviendo la economía del país. Y en ambos casos lo que se va a ver de manera inmediata, ya se está viendo, es el riesgo que puede tener la cadena de pago. Y básicamente porque se va a afectar la liquidez de las empresas y se está afectando la liquidez de las personas. Uno de los problemas mayores de cortísimo plazo es ver cómo se logra mitigar el efecto de la caída en la liquidez que siga generando la economía, ¿no? Ya hemos visto también el impacto en el tipo de cambio. El dólar se ha devaluado, está por encima de los 3.50. Si bien es cierto, el sol se ha devaluado de una manera mucho menor que otras monedas regionales. En el pico de evaluación hemos llegado casi a 10%. Hay monedas en la región, en México, en Colombia, que se han devaluado casi 30%. Entonces, pero eso significa de todas maneras una posición de que productos que vienen importados van a tener un impacto también en los precios al momento de adquirirlos. Y cuando hablamos de las personas, yo creo que también es importante destacar, Miguel, el nivel de informalidad que tiene nuestra economía, que depende mucho esa informalidad del proveer empleo o subempleo a muchos millones de peruanos que, como bien comentabas tú al inicio de la entrevista, los ingresos diarios de ellos dependen básicamente de su subsistencia. Quizás son gente que no está por debajo de la línea de pobreza, porque es gente que está, digamos, ya aspirando a una clase media-baja, digamos, pero que su trabajo es un trabajo independiente, es un trabajo que depende mucho del día a día, y cuando tienes una economía en cuarentena como la que estamos sufriendo hoy día, ya el 10º día, sus ingresos definitivamente se han parado. Y esto, en la medida que, como se viene diciendo, que puede haber posibilidad de que se prolongue estos 15 días de cuarentena, yo creo que puede poner en mucho riesgo a este grupo de peruanos que están para mí en una situación muy vulnerable y podría causar inclusive una crisis social.
Entonces los esfuerzos del gobierno creo que tienen que estar también orientados no solamente a dar medidas que ayuden a los de pobreza extrema y pobreza identificados con este bono de 380 soles, sino hay que ver cómo canalizamos recursos para que puedan enfrentar de manera digna y decorosa otro tanto millones de peruanos que están en situación vulnerable porque sus trabajos y su modo de vida de generarse ingresos se ha detenido producto de esta cuarentena. Así que esa parte también es importante tomar en cuenta hoy día, ¿no? Así es, Carlos. Y especialmente también esas pequeñas y medianas empresas de servicios, de turismo, de servicios a los hogares, de comercio, de ropa, de tantas cosas que hay, de este sector que moviliza también el país, que es parte importante del PBI, que en este momento está parado y que para ellos no hay muchas respuestas del gobierno. La idea en este momento no es criticar, sino cómo le damos insumos al gobierno para que puedan ver estos de repente lados ocultos que no se están viendo en este momento. Bueno, en realidad creo que estamos contribuyendo directamente. Ha habido una cadena importante que se ha puesto frente a la crisis. Hoy día las empresas que fabrican productos esenciales que están considerados, digamos, como necesarios para poder enfrentar este proceso de cuarentena, están trabajando y están llevando adelante, digamos, su producción y distribuyéndola con las dificultades iniciales de este proceso de cuarentena que obligó, digamos, a articular de mejor manera, pero se ha logrado y creo que está garantizado el abastecimiento de los productos de necesidades básicas, comida, medicina y todo eso, o sea que la población tiene que estar tranquilo en ese sentido. Ahora, yo quiero rescatar también, en base a la pregunta que tú me haces, que acá hay una situación que diferenciar lo que pasa en Lima de lo que pasa en las regiones y en las provincias. Nosotros tenemos una red de cámaras de comercio a nivel nacional y realmente las situaciones que se dan en la Amazonía son distintas a las que están pasando en la sierra y evidentemente en las que pasan en la costa. Hay problemas, por ejemplo, evidentes de conectividad con la Amazonía, inclusive para trasladar a veces pruebas que son necesarias que se hagan en Lima para validar contagios de coronavirus. Fueron en un inicio estos pequeños problemas. Hay problemas de tránsito de víveres y de mercancías, ¿no? Entonces somos conscientes que tenemos que articularnos de una manera no tan con una visión centralista, sino tenemos que empezar a trabajarnos con una visión descentralizada. Y en ese sentido los gremios, las organizaciones de la sociedad civil están apoyando de manera definitiva por diferentes canales, ¿no? La solidaridad y el apoyo mediante donaciones para llegar con productos y bienes hacia la gente más vulnerable y también con propuestas concretas que puedan empezar a mitigar la situación de crisis económica y sobre todo de falta de liquidez de las empresas en el corto plazo, porque acá tenemos un compromiso, mantener el empleo, seguir pagando planilla y eso significa tener capital de trabajo y liquidez. Carlos, a ver, para terminar, para ir cerrando, referente al tema que has hablado, ayer entrevistamos al eurodiputado Iván García, eurodiputado español, y nos hablaba de un rescate para los independientes, para las pequeñas y medianas empresas. ¿Tú crees que eso sería factible en el país? Porque si no, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿cómo le dan un crédito, por ejemplo, a la pequeña y mediana empresa para poder subsistir en un tiempo de crisis que todavía no sabemos? Esperemos que sean 2 meses, esperemos que la reactivación esté en 4 meses, pero tampoco tenemos la bola mágica para poder leer qué es lo que va a pasar y en cuánto tiempo podremos salir. Bueno, es cierto, cada región y cada territorio tiene su propia, y cada economía tiene su propia particularidad. La buena noticia es que Perú tiene una solidez macroeconómica muy buena. La capacidad de endeudamiento que tenemos es importantísima. El nivel de reservas que tenemos también son de las más altas en la región. Entonces yo creo que es el momento de apalancar esta situación, que es casi una situación de guerra, en nuestra fortaleza macroeconómica. No debemos tener miedo, Miguel, de que el déficit fiscal en los próximos 2 años esté por encima de lo que deberíamos cumplir, digamos, con la estabilidad macroeconómica. Tenemos que asumir el reto de que vamos a tener que tener un déficit fiscal de 4 o 5%.
tenemos que recomponer el presupuesto del Estado. Los 180.000 millones de soles del 2020 tienen que reasignarse las partidas. Tenemos que postergar probablemente inversiones que estaban ahí, que son importantes, inversiones en infraestructura, inversiones en otros aspectos, y tendrán que canalizarse esos recursos para hacer llegar dinero directo en una política contracíclica, que el gobierno tiene que hacerlo como lo están haciendo en otros países en el mundo, e inyectar liquidez y capacidad de seguir moviendo la maquinaria económica a las pequeñas, las medianas y sobre todo las microempresas y a ese sector que te digo, independientes, de quienes dependen su día a día, su subsistencia. Así es. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por el tiempo y también por jugártela, porque es importante que en este momento todos nos la juguemos. No es solo, no están haciendo esto, sino hay que ver cómo tenemos ideas, cómo captamos lo mejor de cada lado, y también con el conocimiento de lo que está pasando, como tú dices, no solo con una visión centralista, sino lo que está pasando cada trabajador y cada empresario en el Perú. El día de hoy hay que pensar sobre todo de todas las personas, los empresarios, que son los que generan trabajo, de los trabajadores, que son los que dan esta movilidad a las empresas, y también de los que salen todos los días a ganarse su pan, a trabajar en la calle. Es correcto, Miki, y si me permites, simplemente ojalá que esta experiencia, que seguro vamos a salir adelante, nos permita no solamente mejorar y reconstruir nuestra economía, sino ser una mejor sociedad, ser una sociedad más empática, una sociedad más solidaria, una sociedad que tenga mayor conciencia del cuidado del medio ambiente y las implicancias que puede tener eso en el futuro de nuestras vidas y los que vienen, y en el fondo seamos una sociedad más humanista. Muchas gracias por la entrevista y siempre a tus órdenes. Muchas gracias.